Isaías capítulo 6. Isaías capítulo número 6. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Cuando usted lo tenga, dice amén. Capítulo 6, versículos 7 en adelante y 8. 7 y 8. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a hablar bajo el tema esta mañana: heme aquí. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que tomes el control. Gracias porque te has movido en este lugar. Te pido, Señor, tú que conoces la necesidad, háblanos conforme a ella y que podamos salir edificados, confrontados, fortalecidos, Señor, y enfocados en lo que tú quieres que hagamos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y después de sentarse, sé que el tiempo ha avanzado y voy a ser lo más breve que pueda. Voy a hablar bajo el tema heme aquí, y en este versículo se habla o hay un llamado del cielo donde Dios está diciendo: ¿a quién enviaré? Dios está buscando a alguien. Dios está buscando a alguien. Yo quiero que usted entienda, lo primero que quiero dejar establecido es que todos los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios. Tenemos un llamado de Dios. No todos vamos a hacer lo mismo, porque en el Evangelio hay muchas cosas por hacer, pero hay cosas que las tenemos que hacer todos. El primer llamado que tiene todo cristiano es a evangelizar. Ese llamado no es solamente para los evangelistas, ese llamado no es solamente para los predicadores, ese llamado es para todos, que podamos compartir el amor de Jesús con otros. Ese llamado es para todos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho y hemos pensado que no tengo lo suficiente para cumplir con ese llamado? ¿Cuántos de nosotros, verdad, somos los primeros que podemos menospreciar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado? Yo creo que usted entienda algo, y es lo primero que quiero dejar establecido, es que muchas veces estamos enfocados en que si Dios me diera el don que tiene Joseph para la enseñanza y no uso el que yo tengo. Si Dios me diera la voz que tiene Maranje para cantar, pero no uso lo que yo tengo. Si Dios me utilizara como aquel evangelista o como aquel pastor, pero a veces por estar pendiente a cómo Dios usa a los otros, a los llamados del otro, estoy quizás dejando de utilizar los míos, dejando de enfocarme en lo que yo tengo. Yo quiero que usted entienda que si usted mira sus manos no están vacías. Todos los que estamos aquí, Dios ha depositado cosas en nosotros. Dios ha depositado características únicas en cada uno de nosotros. Y de diferentes maneras usted puede obrar y ayudar en la obra del Señor. Hay llamados, hay gente que Dios la usa en la intercesión, hay otros que Dios lo usa en la adoración, hay otros que Dios lo usa en la predicación, hay otros que Dios lo usa en la enseñanza, hay otros que Dios lo usa en el servicio. Hay gente que quizás no toma el micrófono, pero son los mejores evangelizando y evangelizan mejor que el pastor. Y ahí Dios te puede usar también. No necesariamente para que Dios me use tiene que haber un micrófono en mi mano, no necesariamente para que Dios me use tiene que ver con simplemente una parte en la iglesia. Yo creo que nosotros y las características que Dios nos ha dado, las cuales son parte de nuestra personalidad, nos ayudan a ser de bendición en diferentes áreas. Imagínense si todos aquí tuviéramos el llamado a predicar.
¿quién canta? Si todos fuéramos cantantes, ¿quién predica? Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Si todos fuéramos predicadores, ¿quién sirve y quién nos ayuda a recibir la gente y ayudarle en lo que se necesite? Yo creo que hay diferentes áreas y todos tenemos un llamado. Ahora, no menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Escuché la historia, o leí la historia, mejor dicho, de un hombre llamado Rush Campbell, que fundó la Universidad de Pensilvania. Y este hombre, en un discurso que él dio, él contó esta historia. Y esta historia, él la llamó Acres de Diamantes. Acres de Diamantes. Él habló acerca de un agricultor que poseía unas tierras que le permitían vivir muy dignamente. Este hombre tenía tierras en las cuales, gracias a esa tierra, él podía sacar una ganancia y vivir muy dignamente. Pero había oído, él escuchó, que había un acre, o sea, había otra tierra que tenía diamantes. Y el dueño que compraba esa tierra podía hacerse muy rico. Ahí a niveles que ni él podía imaginar. Así que, ¿qué hizo el agricultor? Vendió la tierra que tenía. Y fue a buscar y a comprar la tierra que tenía diamantes. Así que se fue y se dedicó, después, mire esto, sin haber comprado la tierra, vendió la de él y se convirtió en un viajero. Ay, padre. Se me está olvidando el español, estoy hablando mucho inglés. Se convirtió en un viajero buscando por todos lados dónde está el acre, dónde está la tierra de diamantes. Y en el camino compró finalmente un lugar donde probablemente podían haber diamantes. Pero la respuesta al final fue que nunca encontró los diamantes en la tierra que compró. Al final y al cabo de esta historia, la historia termina muy triste porque este hombre, Wilson, que no te mencioné, perdóname, Wilson está con nosotros, qué bueno verte aquí, que Wilson es de aquí. Wilson, la historia termina triste porque este hombre, después de vender su tierra que le ayudaba a vivir dignamente, no encontró una tierra de diamantes, y la tierra que compró no tenía diamantes, se le acabó el dinero y se suicidó. Mientras tanto, el hombre que había comprado las tierras del agricultor, la historia no termina allí, porque ¿te acuerdas del hombre al que le vendieron una tierra? El agricultor principal vendió su tierra, en la que él vivía dignamente. Y el hombre que compró esa tierra un día estaba caminando por esa tierra y empezó a recoger el suelo y vio una piedra que brillaba y reflejaba luz. La miró con detenimiento y observó que era un diamante. Aquella misma tierra que el agricultor había vendido estaba llena de diamantes. La gran lección de esta historia es, y es uno de los grandes secretos de la vida, usted tiene diamantes dentro de sí mismo y a veces no se está dando cuenta. Estos diamantes tienen potencial y posibilidades. Y lo que tienes es que trabajar con la mina de tus diamantes. Entonces, antes de yo desear los diamantes de la otra tierra, tengo que trabajar con los míos. Nosotros decíamos en el ayuno, el domingo pasado, sobre que a veces, y lo decía, creo que Cantares capítulo 6, versículo 2 o 12, y no me acuerdo. Y ese versículo habla de que me dediqué a cuidar la viña de otros, pero descuidé la mía. Yo creo que Dios ha depositado en nosotros potencial. Dios ha depositado en nosotros dones. Dios ha depositado en nosotros talentos. Y lo que tenemos es que valorizar lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, quiero hablar unos minutos sobre el llamado. Toda persona que llega al evangelio comienza todo con un llamado. Un llamado claro, específico y audible en nuestro espíritu, que va siendo cada vez más audible con el tiempo. Al principio puede parecer un susurro suave, pero luego esa voz va subiendo. Pero ¿sabe algo? Hay gente que ignora ese llamado.
Hay gente en el mundo hoy que no están en la iglesia hoy, no fueron a la iglesia hoy. Saben que Dios los está llamando, pero ignoran ese llamado. Saben que Dios tiene planes con ellos, pero ignoran ese llamado. Gloria al nombre de Dios. Saben que Dios tiene propósito con ellos, pero ignoran ese llamado. Muchas veces ignoramos la voz de Dios cuando nos llama, porque no queremos oírla. Pero la Biblia dice en Romanos 11:29 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe algo? Tú puedes llevar 5 años huyendo del llamado, pero el llamado va a seguir allí. La palabra de Dios va a seguir ahí. Te va a seguir insistiendo Dios, aunque huyas. Aunque huyas. Y decíamos, no sé si fue en el mensaje del domingo pasado, decíamos que a veces huimos de lo que debemos perseguir y perseguimos lo que debemos huir. Y hay gente huyendo del llamado, cuando el llamado de Dios es algo bonito. Ahora, el llamado no es canjeable. Yo no puedo decir, yo sé, vamos a hacer un trato, yo te cambio mi llamado por el tuyo. No, eso no existe. Dios te da un llamado a ti, no lo puedes cambiar con otro, Anthony. Es un llamado que es tuyo y no tiene devolución tampoco. Te lo devuelvo porque no lo quiero. Dios no va a obligar a nadie, pero va a insistir contigo hasta que tú entiendas que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Que no hay nada mejor que vivir la vida para lo que Dios nos hizo y nos creó. Tú no naciste por casualidad. Hay un llamado en la eternidad para tu vida. Hay una asignación por la cual tú llegaste a este lugar, a este mundo. Y aunque huyas, y aunque trates de impedirlo, el llamado va a continuar allí. Dios tampoco va allí diciendo, como Yari no quiso el llamado, se lo voy a dar a otra persona. Tú puedes ignorar el llamado, pero Dios no va a darle lo tuyo a otra persona. Si nos vamos bíblicamente, eso no es bíblico. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. No es como nosotros. ¿Usted le ha pasado que hay momentos que usted le da algo a alguien y se arrepiente? Me arrepiento de haberle dado eso. Es más, o hay gente que ha dicho, dámelo para atrás. Dámelo para atrás porque... O los novios que les quedaste un peluche bien caro, una sortija, y cuando se dejan, devuélveme la sortija que te regalé. Pero Dios no nos pide de vuelta lo que nos ha entregado. Mire eso. Dios no nos pide de vuelta lo que nos ha entregado. Dios no cambia de opinión y dice, Richie, te entregué esto, pero como un año no hiciste nada con eso, devuélvemelo. No. El llamado de Dios permanece ahí hasta que tú entiendas que es momento de decir, heme aquí. Heme aquí. No se puede anular el llamado de Dios. No se puede poner marcha atrás en el llamado de Dios, ni se puede cambiar. El llamamiento ocurre y Dios nos llama, Dios nos llama. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando hablamos del llamado de Dios a servir a Dios, la respuesta debe ser, heme aquí, envíame a mí. Lo primero que vemos en este versículo y en este versículo anterior también que leímos, por ejemplo en el 7, dice la Biblia en el versículo 7, que tocó sobre él, y dice así, voy a leerlo exactamente como dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y se quitada tu culpa y limpio tu pecado. Para yo tener un llamado, lo primero es que necesito recibir el toque de Dios. Lo primero que Dios hace es que nos toca. Hoy estamos aquí porque un día, en medio de nuestro peor momento, recibimos el toque de Dios. Y ese toque nos limpia. Y ese toque nos quita la carga de nuestro pecado. Y ese toque nos hace nuevas criaturas. Y después de eso, que nos quita la culpa, que la culpa es un peso que nos impide adelantar. Luego de ello viene la oportunidad de poder responder. Y aquí yo quiero enfatizar en algo. Dios nos llama. Dios nos llama, pero a veces nosotros no respondemos al llamado. Hay una historia que usted conoce muy bien, es la historia de Samuel. Usted sabe la historia de Samuel. Para hacerle un resumen largo, corto, la mamá de Samuel no podía tener hijos, pero vino delante de la presencia del Señor.
Dios hizo un milagro y ella hizo un pacto con Dios y le dijo, si me da un hijo yo te lo dedico. Y Dios le dio el hijo y ella se lo dedicó a Dios. Así que Samuel se crió en el templo y vivía en el templo. Samuel nace y comienza a crecer en el templo. Y un día el sacerdote que estaba encargado de ese templo se llamaba Elí. Samuel en la noche escuchó que le dijeron Samuel. Y él fue donde Elí le dijo, Elí, ¿tú me llamaste? No. Ve a acostarte nuevamente, yo no te he llamado. Sabes que parece escuchando voces raras. Volvió Samuel a dormir y volvió a escuchar la voz por segunda vez, Samuel. Y él volvió a levantarse y fue donde Elí. Elí, ¿tú me llamaste? No, yo no te he llamado. Vete a dormir. Por tercera vez la voz, Samuel. Qué lindo que Dios no nos llama una sola vez. ¿Cuántas veces Dios sigue llamándonos? La primera vez no le hice caso, pero él vuelve a decir Samuel. La segunda vez no le hice caso, pero él no dice, pues como no hice caso, no, él vuelve a decir Samuel. Y hoy él está pronunciando nuestro nombre. Wilson, Emanuel. Está pronunciando nuestro nombre. Jeroli. Él pronuncia nuestro nombre nuevamente. Y cuando él fue por tercera vez, entonces Elí entendió y dijo, yo creo que es Dios que lo está llamando. Y le dijo, yo creo que Dios te está llamando, Samuel. Así que cuando él te vuelva a llamar, respóndele. 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 Y Dios volvió a llamar a Samuel. Es importante que entendamos que Dios nos llama. Que Dios nos llama. Y no solamente nos llama, es que nos llama por nuestro nombre. Te pregunto, tú vas por ahí y la persona que te ve por primera vez te dice tu nombre. No. Yo no voy por ahí y la gente me dice mi nombre. La gente puede decir, Señor, que se supone que no, porque yo soy joven todavía. No sé cuánto le ha pasado que son jóvenes y de momento dicen la señora o el señor y usted dice, ¿qué? Todavía nos sentimos jóvenes. Pero si no sabe su nombre, no le va a llamar por el nombre. Ahora, cuando alguien me llama por el nombre, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo sé quién tú eres. Yo te conozco. Le pregunto, ¿por qué Samuel no conoció a Dios? Porque Samuel no lo conocía. Pero aunque Samuel no conocía a Dios, Dios conocía a Samuel. Aunque Samuel no podía distinguir la voz de Dios, Dios conocía la voz de Samuel. Yo quiero decirte que no sé si todavía lo conoces o no lo conoces, pero quiero decirte que Dios te conoce. Porque si te llama por tu nombre es porque te conoce. Solamente va a llamarte por tu nombre a alguien que te conoce. Y cuando hablamos de que te conoce, no es solamente que te ha visto por allí, no es solamente, es que sabe algo, conoce lo más profundo de ti. ¡Wow! Yo siento la presencia de Dios bien fuerte esta mañana. Ay, 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 ay. Espíritu de Dios. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Y usted puede decir razones por las que el llamado de Dios en mi vida no puede progresar. Yo sé que Dios tiene cosas grandes conmigo, pero yo creo que eso no puede progresar porque yo tengo un pasado malo. Como quiera, Dios te sigue llamando. Y Dios conoce tu pasado. Es más, el secreto que no conoce nadie lo conoce Dios. Aquello que no le has contado a nadie, quiero decirte que tú pensabas que nadie lo sabía, pero Dios lo sabe. Lo impresionante de todo es que, no sé si a usted le ha pasado que usted dice, hay cosas que no se las cuento a alguien porque si las cuento me deja de amar. Si la gente lo supiera me rechazarían. Si la gente supiera eso que yo hice, por eso yo no se lo cuento a nadie, porque si lo saben, no me van a ver con los mismos ojos. Por eso mejor yo prefiero guardar silencio y no contárselo a nadie. Pero ¿sabe algo? Dios conoce tu más íntimo secreto y como quiera te ama. Dios conoce tu más íntimo secreto y como quiera quiere hacer cosas contigo. Y como quiera cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Así que Dios se dirige a Samuel. Porque aunque Samuel no conocía a Dios, Dios lo conocía. Y no solamente lo conocía, anhelaba tener una relación con Él. Mire, muchos de los que estamos aquí hemos llamado a Dios en momentos difíciles. Hasta los ateos dicen, Dios mío, cuando el avión se está cayendo. O cuando estás en el hospital.
O cuando tienen un dolor, ay Dios mío. Pero ¿sabe algo? Y nosotros, dígame usted, levante la mano cuánto le gusta que Dios responda cuando usted lo llama. Más nadie, los demás oran. Todo, ¿verdad que sí? Amén. William también. Nos gusta que cuando yo llamo a Dios, Dios responda. Y eso está bien. Eso está tremendo. Nos gusta que cuando llamamos a Dios, Dios nos responda. William, ahorita hablamos, William. Nos gusta que cuando llamamos a Dios, Dios nos responda. Pero la pregunta es, cuando Él te llama, ¿tú le respondes? Ay, eso es diferente. Me gusta que Dios me responda, pero te pregunto, cuando Dios te llama, ¿tú le respondes? Cuando Dios te llama, ¿tú le respondes? Cuando Dios te dice, quiero hacer algo contigo, ¿tú le respondes? Cuando Dios te dice, quiero cumplir mi propósito en tu vida, ¿tú le respondes? Porque está bien que yo quiera que Él me responda, pero la pregunta es si yo le voy a responder cuando Él me llame. Con la misma prontitud que Él me está respondiendo, ¿yo le respondo? Eso es una buena pregunta. Cuando Dios nos llama, nos continúa llamando hasta que respondamos. Yo quiero decirte, si hasta hoy no has respondido, Dios no se va a cansar de llamarte. Pero te quiero decir algo, mientras no respondas al llamado de Dios, sufrirás las consecuencias de la desobediencia. Ay, 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 ay. Se dañó el mensaje aquí. Mientras no respondas al llamado de Dios, sufriremos las consecuencias de la desobediencia. Porque mientras yo dejo esperando a Dios, el enemigo sigue ganando ventaja. Mientras yo dejo de responder a Dios, el enemigo sigue causándome dolor. El enemigo sigue, ¿sabe algo? Dios llamó a Jonás. Y dijo, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se desvió. Ahora, ¿usted cree que Dios se olvidó de Jonás? No. Ahí va Jonás en otra dirección que no era la que le correspondía. Y ahí va Dios detrás de Jonás. ¿En dónde? En una tormenta. Diciéndole, Jonás, no me voy a cansar de llamarte. Pero el problema es que mientras Jonás huía del llamado de Dios, habían tormentas que se estaban provocando. Y las tormentas eran a causa de la desobediencia de Jonás. ¿Cuándo fue que se acabó el proceso de Jonás? Cuando dijo dentro del pez, Señor, perdóname. Y dice la Biblia, y vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Si dice segunda vez, que ha habido una primera. Y en la segunda vez, él, dentro del pez ahí, él pudo entender. Él pudo entender. Dios llamó a Samuel no una vez, la llamó 4 veces. Y él pudo entender. Dios espera una cosa del llamado. ¿Qué espera, pastor, de lo que él llama? Que le respondan. ¿Qué está esperando Dios de mí? Que le responda. ¿Cuántas veces usted ve el celular y la persona que lo está llamando, usted no quiere hablar y le da el rojo? Rechazar la llamada. Que mucha gente le ha dado rechazar a la llamada cuando Dios lo está llamando. Pero llega el momento que tú entiendes y dices, no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Yo voy a aceptar la llamada. Yo voy a darle al verde, voy a aceptar la llamada. No voy a seguir posponiendo el llamado. No voy a seguir tardándome en responder. La respuesta misma de Samuel fue la misma de Abraham, de Moisés, de Isaac y de Samuel y de otros más. Pero Dios nos llama. Dios nos llama. Y ese llamado de Dios, necesita que nosotros respondamos. Y mire, Dios llama a Isaías. Isaías primero, escuche bien, el llamado de Dios, primero Dios te toca, después te llama, te habla, pero escuche bien. Cuando tú oyes la voz de Dios, entonces estás preparado para hablar en nombre de Dios. Yo no puedo hablar de Dios si no he escuchado a Dios primero. Ese es el orden. Ese es el orden. Ahora puedes hablar porque fuiste enviado. No es lo mismo yo ir a un lugar
a yo quizás hablar con alguien importante y diga, yo voy aquí porque, un ejemplo, el alcalde me envió, en este tiempo, vamos a montar una de estos bien breve aquí, algo bien sencillo. No es lo mismo usted ir en la iglesia a pedir algo, a decir, el pastor me envió, ¿verdad? Porque el pastor tiene autoridad. Eso pasa también ahora, no es lo mismo yo decir, voy a un lugar y yo decir, Dios me envió. Yo estoy aquí porque Dios me envió, wow. Usted no va en nombre de cualquiera, va en nombre de Dios. Y cuando aceptamos el llamado de Dios, nos convertimos en embajadores de Dios. ¿Qué es un embajador? Bueno, un embajador es alguien. Mire, yo no sé si usted sabe, número uno, que usted es un embajador de Dios. Y número dos, lo que significa eso. ¿Sabe lo que significa ser un embajador de Dios? Es un funcionario de alto rango de un país o reino que representa a su país en otro reino. Dios nos llama a sus representantes. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es alguien que representa un reino en otro reino. Tú puedes marcar la diferencia para el reino de Dios. La pregunta es, ¿sabes para qué Dios te está llamando? ¿Cómo tú puedes utilizar lo que Dios te ha dado para cambiar y para marcar y para avanzar el reino de Dios? Y ahora hay una diferencia entre un embajador de Estados Unidos. Por ejemplo, usted tiene un problema en Colombia, un ejemplo, si está en Colombia y usted tiene un problema, va a la embajada de Estados Unidos. ¿Quién es la embajada? Los que le pueden resolver son representantes de Estados Unidos en Colombia. Pero le pregunto, en esa embajada, ¿usted va a encontrar al presidente de Estados Unidos? No, el presidente está en Washington. En la embajada de Guatemala, de Estados Unidos, no está el presidente está en Washington. Pero la diferencia es que a esos embajadores los envía el presidente, pero el presidente no va. Pero la diferencia con nosotros es que el rey que nos envió nos acompaña. El rey que nos envió va con nosotros. El rey que nos envió habla por nosotros. Camina con nosotros. ¿Cuánto camina con el rey? ¿Cuánto camina con el rey? Usted no se le olvida que usted no va solo. Y yo no voy solo. Ahora, cuando viene el llamado de Dios muchas veces va a interrumpir mi rutina. Y va a interrumpir mi vida. Yo no sé cuánta gente Dios lo llamó en un momento que interrumpió su vida. Y Dios interrumpe mis planes. O Dios destruye mis planes cuando mis planes están a punto de destruirme a mí. O Dios interrumpe mi vida cuando sabe que, mire, yo no sé, hay gente que dice, yo no entiendo por qué Dios permite estos procesos en mi vida. Yo no puedo entender. Pero hay procesos en nuestra vida que llegan para evitar una mayor tragedia. Yo he vivido procesos que yo no he entendido, Wilson. Pero al final entiendo, yo creo que, ahora yo entiendo porque Dios me dijo que no. Ahora yo entiendo que Dios, mire, cuando Dios ve a Jonás que va en camino a Nínive, a Tarsis, perdón. Dios dice, yo tengo que interrumpir eso. Porque es que él va en la dirección contraria y va a provocar muchos dolores en él primeramente. Yo tengo que interrumpir eso que ellos están haciendo. Y llega una tormenta y en la tormenta es Dios interrumpiendo el camino de Jonás. Y hay momentos en que Dios interrumpe nuestra vida. Dios interrumpe nuestra vida porque tiene que llamarnos. ¿Sabes qué? Dios interrumpió el sueño de Samuel y le dijo, Samuel, tan buena que está la cama, ¿verdad? A las 3 de la mañana. Tan buena que está la cama, Elena, a las 4 de la mañana. Ay, Dios mío, que Dios te levante a esa hora. Señor, ahorita. Ay, Señor, lloro ahorita. Pero hay momentos que Dios nos llama y nos interrumpe. ¿Sabes para qué? Porque tiene algo que decirnos y porque tiene algo que hacer. Escuche bien. Algunos personajes bíblicos que fueron interrumpidos por Dios. Si tú quieres encontrarte con Jesús, tienes que estar dispuesto, Emanuel, a las interrupciones. La Biblia dice, el corazón humano genera proyectos, pero prevalecen los designios del Señor. Yo puedo planificar algo, pero al final yo quiero que tú entiendas, no es lo que tú planifiques, es lo que Dios diga. Yo puedo planificar algo, pero no es lo que yo planifiqué. ¿Cuántos planes tuyos se han vuelto abajo? Y míos también.
¿Cuántas cosas usted planificó para este año, para el año pasado y se vinieron abajo? Porque yo puedo hacer planes, pero al final los designios del Señor son los que prevalecen. Yo puedo hacer planes, pero al final los designios del Señor son los que prevalecen. Y sabes, quiero decirte algo. Los planes del Señor son mejores que los tuyos. Los designios del Señor son mejores que los tuyos. Pero pastor, es que me interrumpió mis planes. Pastor, pero es que se cayó lo que yo tenía planificado. Tranquilo, si Dios está en control, al final todo obrará para bien. A lo largo de la Biblia vemos mucha gente que Dios, ¿sabe que Dios tiene el hábito de interrumpir? Y para alguien que una vez me dijo que Dios no interrumpe, vamos a ir a la Biblia. En cada paso, Dios interrumpió para que alguien cambiara de dirección. Por ejemplo, hay un hombre llamado Noé que está bien tranquilito. Un día en su casa, ahí bien tranquilo, y de momento Dios lo interrumpe y le dice: Noé, sé que estás muy tranquilo, pero necesito que hagas algo. Construye un arca porque va a llover. Le quiero explicar algo a los hermanos. Nunca había llovido en la historia del mundo en ese entonces. Le pregunto, ¿es una locura o no? Dios le está diciendo: Yanira, va a llover. Yo creo que él está lleno de la lluvia. No sabía ni por dónde iba a salir la lluvia. No sé si iba a salir de abajo, de arriba, de al lado, no sé. Porque nunca la había experimentado lluvia. Pero Dios le dice: Noé, vine a interrumpirte porque tienes un llamado. Y el llamado tuyo es a construir un arca. ¿Te imaginas cuán confundido se puede haber sentido Noé con ese llamado? Cuando Dios interrumpió su vida para que construyera un arca en un terreno seco. Porque si por lo menos hay agua, tú lo puedes entender. Si por lo menos hay agua, tú puedes entender por qué el arca, pero en un terreno seco. Pero Dios lo interrumpió para que estuviera en el arca. Vemos a Abraham. Que Dios lo interrumpe y le dice: entrégame a tu hijo. Pero Señor, si todo ya estaba bien, ya tú me diste a Isaac, ya todo está bien. Ahora le interrumpe y le dice: entrégame a tu hijo. Pero ¿sabes lo que finalmente Dios estaba buscando? Y esto lo hemos hablado otras veces. Dios quería cambiar la dirección del corazón de Abraham. Moisés renunció a su vida cómoda varias veces. La primera vez tuvo que dejar de vivir en un palacio. Y luego de 40 años, mientras trabajaba y disfrutaba como pastor, Dios lo sacó. Primero, Dios lo interrumpe permitiendo un evento en su vida. Moisés se va de la comodidad del palacio y luego, mire, Moisés vivió 120 años. 3 etapas de 40 años para los matemáticos. 40 por 3 son 120. 40 y 40 son 80. Y 40, 120. Los primeros 40 en un palacio, Dios lo interrumpe. Los segundos 40 siendo pastor de ovejas y Dios lo interrumpe. Y le dice: quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud. Pero Dios va a interrumpir a los que estaban ocupados. Dios va a llamar a los que estaban ocupados. Dios llama a los que estaban ocupados. David vivió como pastor de ovejas y Dios lo interrumpe y lo prepara para que sea rey. María, vamos a la historia de María. María, una adolescente que está viviendo una vida normal y de momento Dios le interrumpe y le dice: tú vas a ser la madre del Mesías. Le pregunto, ¿cambió su vida para siempre? Cambió su vida para siempre. Las interrupciones de Dios te cambian para siempre. El llamado de Dios te cambia para siempre. Tú no eres el mismo después del llamado de Dios. Tú no caminas hacia la misma dirección después del llamado de Dios. Te cambian las prioridades, te cambian los planes, porque Dios al final es el quien decide. Saulo va camino a perseguir los cristianos y Dios lo interrumpe en el camino. Y Dios lo interrumpe en el camino y le dice: ¿por qué me persigues? Cuando Dios nos interrumpe con frecuencia es para ajustar nuestra vida. No cuestiones las interrupciones de Dios, acéptalas, porque son por tu bien. Hay interrupciones que Dios ha puesto en ti, acéptalas, no las reclames porque son por tu bien. Son por tu bien.
Si Dios te cambió el rumbo en estos días, fue por tu bien. Si Dios hoy te está recordando, es por tu bien. No lo vamos a entender. No siempre lo vamos a entender. Pero tenemos que estar disponibles. Y voy terminando con esta palabra. ¿Qué significa la palabra heme aquí? Lo primero que significa la palabra heme aquí es, dice, esta palabra está compuesta de dos palabras, heme y aquí. Y la palabra aquí habla de nuestra realidad. Aquí donde yo estoy, aquí en mi situación, aquí en mi circunstancia, aquí en mi realidad, aquí en lo que verdaderamente diariamente estoy. Pero mire lo que pasa. Lo primero que hace Isaías cuando responde que él está entendiendo cuál es su entorno. Él no está disfrazando. Él no está aparentando. Él está entendiendo lo que él tiene y lo que no tiene. Él entiende su realidad. Él entiende su pasado. Él entiende su pecado. Él entiende su situación. Él entiende sus debilidades, sus limitaciones. Pero en medio de todo él está diciendo, entiendo mi realidad, pero heme aquí. Entiendo mi dolor, pero heme aquí. Acepto que quizás estoy quebrantado, pero si me necesita, heme aquí. Entiendo mi realidad, no voy a ignorar mi realidad, pero a pesar de mi realidad, heme aquí. Entiendo mi enfermedad, pero heme aquí. Entiendo mi limitación, pero heme aquí. Aquí está tu realidad, tu situación, pero decir heme aquí es el próximo paso para decirle a Dios, vámonos, vamos a hacer lo que tú nos has dicho. ¿Cuánto tiempo lleva Dios esperando porque respondamos? Y cuando hablo de responder, no hablo de cambiarnos de casa, no hablo de mudarnos de país. Hablo de que hay cosas en nuestra vida que no las estamos utilizando para lo que Dios quiere. Hablo de llamados que estamos ignorando porque quizás si yo acepto el llamado hay cosas que tengo que dejar. Si yo acepto el llamado de Dios hay hábitos a los que tengo que renunciar. Si yo acepto el llamado de Dios hay cosas a las que hay gente a la que me tengo que alejar de ella porque me están desenfocando. Pero todo esto funciona cuando decimos heme aquí. Y la segunda parte del heme aquí es una rendición total. Heme aquí es decir, estoy listo para empezar algo nuevo. Estoy listo para comenzar a hacer lo que hace tiempo no hacía. Estoy listo para comenzar a predicar porque hace tiempo que me ha llamado a predicar pero te he ignorado. Estoy listo para comenzar a hablarle a alguien de ti cuando hace tiempo lo estoy ignorando. Estoy listo para hacerlo. Estoy listo. Estamos listos para empezar y abrir un nuevo paso. Y cuando decimos, miren, hace un tiempo atrás Dios me movió a hacer una oración, en mi oración privada, en la que había cosas que yo no entendía, pero ¿sabes lo que le dije a Dios? Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Y cuando yo digo heme aquí, le estoy diciendo a Dios, haz lo que tengas que hacer, te doy el permiso. Haz lo que tengas que hacer, te doy el permiso. No me voy a resistir, no me voy a cuestionar. Te doy el permiso, heme aquí. Heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy con mis debilidades y virtudes, aquí estoy. Aquí estoy con un pasado difícil, pero aquí estoy. Aquí estoy quizás con heridas, pero aquí estoy. Aquí estoy. Alguien le puede decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Termino. ¿Cuáles son los criterios que Dios necesita para alguien que llama? ¿Cuáles son los candidatos que Dios llama? ¿Qué características tienen que tener? ¿Cualificaré yo para ser un candidato de eso? ¿Tendré yo lo que se necesita para ser un candidato para que Dios me llame?
Pues normalmente Dios escoge a los débiles. O dígame usted cuán impresionante era los resúmenes de los discípulos. Pescadores, no sabían leer, sin letra, no se comunicaban bien. Pedro, con un carácter, ay. Dicen que Pedro era boricua. Impulsivo. Judas no fue leal al final. Andrés era tímido. Pero Jesús los escogió. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios escoge a alguien, no va a donde los más sabios, no va a donde los más que saben, no va a donde los dobles y a la alta sociedad. Normalmente Dios escoge a los que no tienen mucha fuerza, a los que no son muy conocidos, a los que son subestimados, a los que son menospreciados, a los que quizás no tienen las características que otros pudieran pensar y escoger a los don nadie. Y Moody habla de Moisés y dice: Moisés pasó los primeros 40 años de su vida pensando que era alguien. Pasó los segundos 40 años, Euní, dándose cuenta que no era nadie. Y pasó los últimos 40 años viendo lo que Dios hace con un don nadie. ¿Y qué Dios hizo? Moisés fue el que Dios utilizó para libertar al pueblo. Moisés vio columnas de nube, columnas de fuego. Moisés fue el que Dios utilizó para abrir el mar rojo. Moisés fue el que Dios utilizó para darle y la peña brotar agua. Mire cómo Dios utilizó a Moisés. ¿Y sabe quién era Moisés? Un asesino. Y tú piensas que tú no tienes lo que se necesita, que Dios no puede transformar tu vida y restaurarte. Dios llamó. ¿Sabes dónde Dios llamó a Pedro? Usted busque Biblia rapidito y voy a terminar con esto. Es más, póngase de pie para que usted me crea. ¿Sabes dónde Dios llama a Pedro? Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. ¿Sabe lo que dice? Después de Pedro haberlo negado 3 veces. Le dice: Pedro, ¿me ama? Pues te llamo a apacentar mis ovejas. No fue en su mejor. A veces pensamos: Dios me va a llamar en mi mejor momento, cuando yo estoy arriba ahí, en el fuego. Pero hay momentos que Dios te va a llamar cuando estás roto. Hay momentos que Dios te va a llamar cuando más roto estás, cuando con más dolor estás, cuando con más quebranto estás. Dios te va a llamar. Y Dios llama después de Pedro haber negado a Jesús 3 veces. Dios lo llama: Pedro, ¿me ama? Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Te llamo a apacentar mis ovejas. Todos aquí tenemos un llamado. Algunos hemos aceptado y algunos todavía Dios está esperando por nosotros. Pero Dios hoy nos dice: estoy esperando un heme aquí de tus labios. El pastor no puede decir heme aquí por ti. Yo no puedo aceptar cosas por ti. El heme aquí te va a costar. ¿Qué te va a costar? Renunciar. Pero te va a economizar. Pastor, ¿qué me va a economizar un heme aquí? Chavo, no chavo, dolor. El heme aquí te va a economizar sufrimiento. El heme aquí te va a economizar dolores de cabeza. El heme aquí te va a dar más horas de sueño y menos horas de desvelo. El heme aquí te va a quitar la tristeza de estar huyendo de lo que Dios quiere que haga. El heme aquí va a calmar la tormenta. Se la calmó a Jonás. El heme aquí va a hacer y va a provocar un nuevo tiempo en nuestra vida. No tienes que ser el más perfecto, pero tienes que tener disposición y tienes que saber lo que significa. Es renuncia, es entrega. Dios hoy nos recuerda este precioso llamado y nos dice: no estés pensando en el llamado de otro. Yo te quiero utilizar a ti de una manera única. De una manera única. Yo quiero que usted incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Señor, te doy gracias por tu palabra.
en esta hora. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Ayúdanos a responder, heme aquí.